Buenas tardes, vamos a hablar sobre nuestro caso clínico de diciembre. En sus datos generales podemos saber que sus iniciales son ADGM, tiene 9 años, 10 meses, de género masculino, nació el 18 de enero del 2013. En su escolaridad hasta cuarto primaria, religión católica, pesó 29.3 kilogramos, su talla es de 1,32, raza ladino y ingresó el 9 de diciembre. Su motivo de consulta fue dificultad para respirar de 2 horas de evolución. Para entrar un poco en contexto, la historia de la enfermedad menciona que el paciente empezó con tos por la mañana, por lo que nada más dio 2 cucharadas de miel, con lo cual el paciente mejora levemente. Posteriormente en la tarde continúa con la tos y en la noche inicia con dificultad para respirar, por lo que decide consultar. Entre los antecedentes importantes del paciente podemos mencionar que ya ha requerido en ocasiones anteriores la nebulización. La última vez fue cuando él tenía 4 años. Ahora, en el examen físico, vamos a ver que el paciente pesó 29.13 kilogramos. El IMC del paciente se encontraba normal. La presión arterial en 104/76, frecuencia cardíaca en 126 latidos por minuto, respiratoria de 32 respiraciones por minuto y saturando 88% sin oxígeno. Con oxígeno llega a 98%. Llegó sin fiebre de 36.5. Cosas claves que vamos a encontrar en el examen físico son el aleteo nasal, el tórax simétrico, pero había disminución de la entrada de aire a nivel bilateral. También se auscultaban sibilancias respiratorias y retracción, y se veían las retracciones subcostales. Si lo clasificamos en escala de Wood-Downs, vamos a decir que este paciente presentaba un Wood-Downs de 5 puntos. A este paciente se le dieron la impresión clínica fue de crisis asmática moderada y de estado nutricional normal. Como problema número 1 tenemos la crisis asmática moderada, en la cual los datos objetivos que vamos a tener va a ser la dificultad respiratoria de 2 horas de evolución, que fue cuando ya la presentó el paciente en la noche, por lo cual decidió consultar. En los datos objetivos tenemos la disminución de la entrada de aire bilateral, el aleteo nasal, las sibilancias respiratorias, de saturación que presentaba el paciente, que ya tenía un Wood-Downs de 5 puntos, y en él se engloban las retracciones subcostales. Como plan diagnóstico, en el diagnóstico diferencial tenemos que podría ser también esto a una neumonía viral, a influenza o a COVID. Se le pidió una radiografía de tórax al paciente, en la cual se esperaría ver un engrosamiento de la pared bronquial y de los vasos ciliares. Esto es lo que se observa pensando que sea una crisis asmática. También se le solicitó una hematología en la cual pues hay una leucocitosis a expensa de linfocitosis. Hay una ligera eosinofilia también. Hemoglobina, hematocrit y plaquetas en valores normales y PCR se encontraba negativa. Se le realizó un panel respiratorio, el cual nos indicaba, salió positivo para rinovirus enterovirus. En el plan terapéutico de este paciente sería la oxigenoterapia, ya que pues se encontraba se encontraba con disminución del oxígeno, estaba saturando 88%. También se le dejaron nebulizaciones con salbutamol y budesonida y metilprednisolona. En cuanto a plan de seguimiento, pues vigilar que sus signos vitales estén de acuerdo a lo esperado. Se le pide también una radiografía de tórax control, esperando a que se vea una mejora en esta, y continuar con las nebulizaciones y la oxigenoterapia. En el análisis del caso, pues tenemos a nuestro paciente masculino de 9 años, quien ha presentado la dificultad respiratoria en varias ocasiones, por lo que ha requerido de nebulizaciones. La última vez que lo requirió fue cuando él tenía 4 años. Para diagnosticar asma, pues debe de exponerse al niño a una espirometría. Sin embargo, esta no se puede realizar antes de los 5 años porque se requiere de que el paciente colabore. El paciente, al hacerle el examen físico, se evidenció aleteo nasal, disminución de la entrada de aire bilateral, sibilancias respiratorias, retracciones subcostales, lo que nos daría en la escala de Wood-Downs 5 puntos.
En, en cuanto a los laboratorios, pues también vemos que hay una leucocitosis a expensas de neutrofilia. Debido a esto, pues el paciente podría estar cursando por algo infeccioso, por lo cual se busca algún foco. Se le solicitó al paciente un panel respiratorio, el cual pues dio positivo para rinovirus enterovirus. La PCR nos indica que hay un proceso inflamatorio y se eleva cuando hay una respuesta a una infección bacteriana. Tomando en cuenta la edad del paciente y sus síntomas, la radiografía de tórax, en la cual se evidenció la hiperinsuflación pulmonar secundaria y el engrosamiento de la pared bronquial, incluso el aumento. También por la radiografía, la clínica del paciente, en sus antecedentes también mencionaba que el padre pues es fumador activo y que el paciente pues no estaba expuesto a humo de leña. La edad del paciente también nos indica que pues el paciente está cursando con una crisis asmática moderada. Es importante tener en cuenta que en estos pacientes que ya tienen muchos antecedentes de requerir de nebulizaciones y que ya son mayores de 5 años, es importante realizarles la espirometría para poderles diagnosticar el asma. Ahora vamos a ver la revisión bibliográfica. Primero vamos a hablar sobre el asma bronquial, el cual es un desorden que causa la inflamación crónica, y esto lo que causa es un incremento asociado a la hiperreactividad bronquial que produce cuadros de sibilancia, disnea, sensación de opresión del pecho y tos, particularmente que ocurre durante la noche y en las primeras horas de la mañana. Estos episodios se asocian a la obstrucción de las vías aéreas en forma generalizada de grado variable, la cual es reversible de forma espontánea o con tratamiento. Se origina mayormente en la infancia y es una de las principales enfermedades crónicas en los niños. Los factores etiopatogénicos que condicionan al asma pueden ser distintos de unos pacientes a otros, de carácter genético, ambiental y posiblemente iniciados en etapas muy tempranas de la vida. Hablando propiamente del asma, pues vamos a ver que vamos a encontrar que en el asma van a haber 3 factores muy importantes: la reversibilidad, la hiperreactividad y la variabilidad. Aquí tenemos una imagen de una espirometría en la cual lo que vamos a ver es el volumen expirado en un segundo y el volumen expiratorio máximo o peak flow. Entonces, en la espirometría lo que se hace es que se le pide al paciente que en un segundo trate de expirar todo lo que pueda y entonces vamos a ver qué tanto es lo que él aguanta. En la imagen de la izquierda podemos ver la anatomía normal de un paciente, y lo que ocurre en el asma es que el aire puede entrar, pero por la obstrucción que hay, el aire no puede salir de la misma forma. Entonces, eso es lo que causa que el paciente tenga la disnea y los síntomas que presenta. Hay factores de riesgo muy importantes, entre los cuales vamos a mencionar que el paciente presente un padre asmático. Los varones también están más predispuestos al asma infantil. La exposición al humo del tabaco se ha demostrado como uno de los principales factores de riesgo del asma infantil, y este paciente pues presenta a su padre pues que es fumador crónico. También la obesidad y la dieta se han relacionado con frecuencia con la gravedad del asma. Vamos a tener también este cuadro en el cual clasifica los factores del huésped, factores ambientales y lo que puede ocasionar una exacerbación del asma. En los factores del huésped va a depender la genética, como ya mencionamos, si el padre padece del asma, la obesidad, el sexo masculino. En el asma extrínseca, que es de la que estamos hablando, que es la infantil, los factores ambientales pueden ocasionarlo por alérgenos, infecciones, por el tabaco y la contaminación. En las exacerbaciones lo puede exacerbar tanto el ejercicio como el aire frío, irritantes, infecciones, alimentos o otros fármacos. En las manifestaciones clínicas vamos a ver que está una triada que va a ser tos, disnea y sibilancias.
La disnea ocurre porque el aire puede entrar, pero no puede salir de la misma forma, por lo cual el paciente va a presentar la disnea y de igual forma va a presentar la tos por la falta de sensación de que no puede respirar. Y las sibilancias pues van a ocurrir porque al haber esa hiperreactividad bronquial y esa obstrucción va a ocasionar que haya un silbido al tratar de salir el aire por el pequeño espacio que se va a generar. Para el diagnóstico hay 3 exámenes que se realizan que son muy útiles. Vamos a tener la espirometría, en el cual el volumen expirado forzosamente en un segundo, partido la capacidad vital forzada, va a ser menor a 0.7, indicando que es un patrón obstructivo. Posteriormente, al paciente se le realiza un test de broncodilatación en el cual se le pide que se le da salbutamol, que es uno de los más utilizados, un beta-agonista de los más utilizados, y se vuelve a realizar el examen. Entonces, si el volumen expirado en un segundo es mayor a 12% más de lo que fue antes en la espirometría, indicaría que es un test de broncodilatación positivo, es decir, reacciona al beta-2 agonista. Esto indicaría uno de los que habíamos mencionado al principio, que sería la reversibilidad, que es una de las manifestaciones que encontramos en el asma, que se revierte al dar algún tratamiento. Ahora, también podemos hacer el test del flujo expiratorio máximo, en el cual se le pide al paciente que en varias ocasiones haga el volumen expiratorio en un segundo, y si hay una variabilidad del 20% nos indica que el examen es positivo. También en el diagnóstico pues podemos comprobar la presencia de que exista la dificultad respiratoria, la edad de inicio y el tiempo de evolución, qué tan intensos son los síntomas durante las crisis, la estacionalidad y circunstancias de la crisis, si hay respuesta a tratamiento recibido anteriormente y antecedentes importantes personales o familiares. Para clasificar la gravedad del asma podemos utilizar la tabla según la GEMA, en la cual vamos a utilizar cuántos episodios ha tenido el paciente, si hay síntomas en el medio de la crisis, si hay sibilancias, si hay síntomas nocturnos, si hay medicamento, si alivia a la medicación, y la función pulmonar, en la cual va a haber la variabilidad y el volumen expirado en un segundo. Entonces la vamos a clasificar en episódica ocasional, frecuente, persistente moderada y persistente grave. Para el tratamiento vamos a poder utilizar corticosteroides inhalados, modificadores de los leucotrienos, inhaladores de salbutamol y budesonida, tratar de evitar los alérgenos como podría ser el ambiente húmedo, la exposición al humo de tabaco, no exponerse a polvo. Los anticolinérgicos también son otro de los fármacos, y los antirreceptores colinérgicos son anteriores. Todos estos medicamentos y lo de evitar los alérgenos, lo que nos va a ayudar es a que no exista la hiperreactividad bronquial en el paciente. Y acá tenemos la bibliografía. Gracias.